Bueno, el trabajo práctico adicional 3, lo que plantea este ejercicio 1 es, primero es hacer un control, digamos, de una liquidación de sueldo sencilla, ¿sí? Entonces, dice el punto 1 del ejercicio 1, asignar, perdón, un segundito, asignar el valor de la hora utilizando la función buscar B corta y calcular para todos los empleados el importe de las horas trabajadas. ¿Sí? Entonces vamos a ir punto por punto. Primero, podría haber usado otra función. Acá el práctico es muy específico, me pide que use buscar vertical. ¿Sí? ¿Podría yo haber usado otra función? A ver, alguien se anima a decirme si podríamos haber usado otra función. Mucho como para poner a cada uno el valor. ¿Sí? Es decir, bueno, voy poniendo y copiando. A ver, supónganse, no vamos a usar buscar vertical. ¿Cómo lo harían? Vale decir, no sé, lo ordeno, ¿sí? Bueno, Cargo, profe, copio, ¿sí? Sí, Ariel, te escucho, te escuchamos. eh, puede ser que podamos utilizar la función, no sé si sumar si conjunto. Eh, Vamos a usar sumar sí conjunto, pero para totalizar. Yo, a ver, lo que necesito ahora es acá que me diga para esta categoría de trabajador, ¿sí? Estas son categorías del convenio colectivo de trabajo de alimentación. Para que esta categoría me diga qué valor de hora tiene. Entonces, yo tengo acá el valor de hora, ¿sí? Entonces yo sé que operario, voy a poner acá 636,10, ¿sí? Medio oficial, tengo que traer 716,52. En el práctico ponemos buscar vertical por una cuestión de que es, digamos, creemos que es más eficiente, ¿sí? Y más fácil de hacer la búsqueda. Pero, ¿sí? Yo siempre pregunto, digo, ¿cómo lo harían si con otra alternativa? Porque eso es algo bueno que tiene Excel, que no hay un solo camino, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo, ¿sí? De otra forma, inclusive a mano, ¿sí? Si imagínense que fueran 10 empleados, quizá me conviene cargar las horas a mano, ¿sí? Las recomendaciones nunca hagan eso, pero no se van a tomar el trabajo de hacer una superfunción para cargar 5 valores, ¿sí? O 5 datos, ¿sí? Eh, Acá lo que buscamos es hacer algo que sea complementario, pero alguien me podría decir, ¿sí? Así como Ariel, yo diría que sumar sí, lo vamos a usar después para totalizar, pero yo necesito que acá en cada celda me dé el valor en función de la categoría o la calificación profesional. Entonces, el práctico plantea buscar B corta, ¿sí? Pero lo podría hacer de otra manera. ¿A alguien se le ocurre otra cosa, otra función? Gabriela dice la función Sí, igual sí. igual sí. A ver, ahí sería una alternativa, pero miren, ahí quería, gracias Gabriela porque esa sería una alternativa. Yo podría hacer lo siguiente. Miren, lo voy a hacer, no presten atención un segundito. Yo podría preguntar si este, esto es igual, ¿sí? A este valor y lo pongo como referencia absoluta, ¿sí? Y digo, este valor, ¿qué hora le corresponde si eso es verdadero? Este valor le corresponde y lo pongo como referencia absoluta, ¿sí? Y de ahí empiezo a hacer un segundo sí. Digo, este valor es igual a este valor, referencia absoluta, punto y coma, sería este el valor de la hora, el valor sí verdadero, ¿sí? Y así tendría que seguir cuántos sí, por lo menos 2, 4, 6, sí. Sí.
Entonces, miren que es medio engorroso esto. ¿Sí? Por eso quería que alguien diga, bueno, ¿se puede usar la función sí? La puedo usar la función sí, bajo este esquema. ¿Sí? Miren, yo ahí voy a poner 0 y me va a dar el resultado. Bueno, no, tengo que cerrar otro paréntesis. Entonces, para operario me da 636,10. Vamos a poner un operario general. ¿Sí? Me va a dar 661,01. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puse dos posibilidades. A ver, ¿sí? Puse dos sí, pero tendría que acá en este caso poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 6 sí, y dejar la última alternativa, ¿sí? Que sea el falso del sexto sí. Entonces, miren que es un poquito engorroso, ¿sí? Entonces, muchas veces se simplifica, ¿sí? Este tipo de situaciones podemos usar valor, la función sí, la podemos llegar a usar, ¿sí? Pero no es lo que nos conviene en este caso, por eso el práctico plantea usar buscar B, y en este caso buscar B corta, es mucho más eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo simplemente lo que voy a hacer es que Excel se encargue de recorrer este valor en esta tabla y cuando encuentre este valor me devuelva el valor asociado, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer con el asistente de función, ¿sí? Y no la tengo acá, buscar, ¿sí? Sí, ahí está, buscar vertical, perdón. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor buscado? Mi valor buscado va a ser el tipo de categoría que tiene el empleado, ¿sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Esa va a ser el segundo argumento, la matriz o tabla. Va a ser este rango, ¿sí? Que abarca de I10 a J16. ¿Cómo yo necesito copiarlo para todos los empleados? Desde ya le voy poniendo la referencia absoluta presionando F4, ¿sí? De manera tal que no se me desplace la matriz o tabla, ¿sí? A medida de que siga, copie esta función hacia los siguientes trabajadores, ¿sí? ¿Cuál va a ser el indicador de columna? ¿Sí? Yo quiero que encuentre operario en la primera columna y me devuelva el valor que está en la segunda columna. ¿Sí? En la segunda columna de dónde? No en la segunda columna en la hoja, recuerden, sino en la segunda columna de la matriz que tengo seleccionada. En este caso, J vendría a ser la segunda columna de el rango que tengo como matriz. ¿Por qué? Porque la matriz o tabla donde está haciendo la búsqueda va de I a J. Yo tengo el valor en J, J es la segunda columna contando desde I. ¿Sí? Y por último, ¿sí? En este caso, ¿sí? Recuerden, yo tengo, ¿qué decía esta opción de rango? ¿Sí? Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana, ¿sí? O para encontrar coincidencia exacta tengo que poner falso, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este tipo de búsquedas, por favor, es importantísimo que este argumento sea falso. Uno lo puede escribir, ¿sí? Ahí me lo va a tomar siempre como mayúscula porque es un valor lógico. O puedo poner 0, ¿sí? El 0 también lo toma como falso, ¿sí? Entonces, por ahí es más cómodo poner 0 porque el 0 es tenemos que escribir un solo carácter, ¿sí? Entonces, esta sería la función buscar vertical. ¿Qué es lo que ha hecho? Va a recorrer, ¿sí? Va a buscar operario en la matriz o tabla. Cuando encuentre operario, va a buscar el valor relacionado en la misma fila. Si yo puse el indicador de columna 2, ¿sí? Me va a devolver, en este caso, el valor de la hora, ¿sí? ¿Qué errores daba? ¿Alguien se acuerda de los errores que podía dar esto? ¿Qué pasaba si yo ponía acá como indicador de columna, lo hago como el asistente de función 3? Veamos. ¿Sí? Me da un error de referencia. ¿Por qué? Porque no tengo 3 columnas en la matriz o tabla donde estoy haciendo la búsqueda.
¿sí? Acá yo tengo dos columnas. Si le pido que me traiga el valor relacionado en la tercera columna, ¿sí? Excede el rango de la matriz o tabla. Entonces, por eso me da un error de referencia, ¿sí? ¿Qué otro error me daba? Si yo acá operarios tenía, por ejemplo, le agrego un espacio, como pedí que el cuarto argumento sea una coincidencia exacta, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Que este valor no está disponible en este rango, ¿sí? Entonces, acuérdense, son los dos errores más comunes. Y el otro error que puedo llegar a cometer, ¿sí? Es no fijar la matriz o tabla de la referencia, ¿sí? Entonces, son los tres típicos errores que puedo tener en la función buscar vertical, ¿sí? Entonces, miren que comparado con poner 6 sí anidados, que esto es mucho más simple. Miren, me está dando, a ver, dice, no borré el espacio. Bien. Entonces, ahora yo ya lo puedo copiar, ¿sí? Hago un doble clic y eso me va a traer las horas, ¿sí? Para cada uno, ¿sí? De este listado, ¿sí? Miren que acá no tendría que haber puesto, no tendría que hacer el buscar vertical. ¿Por qué me dice error no disponible? Porque acá esta celda está vacía, ¿sí? Entonces acá lo vamos a borrar. ¿Sí? No debería haber copiado hasta ahí. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Esto estamos repasando conceptos, ¿sí? Pero puede haber dudas, repetimos, no hay inconveniente. Seguimos entonces, dice, sobre la asistencia no figura que las clases anteriores. Bueno, Pamela, ponenos en el chat cuáles son las clases anteriores que no te figuran, ¿sí? Para que después lo veamos. Sí, a ver, nosotros tenemos que hacer un registro de asistencia. No se preocupen si por ahí se han olvidado de marcar, se han olvidado de avisar, ¿sí? Eh, Internamente lo usamos más que nada para ver un seguimiento. Normalmente los que asisten a clases, digamos, tienen un mejor rendimiento a las horas de las evaluaciones o de la presentación de los trabajos prácticos, ¿sí? Así que avísanos, por favor, Pamela, o cualquiera que haya tenido problemas con la asistencia, por favor nos avisa y lo marcamos. Eh, bueno, veamos el segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Utilizando la función sí, calcule un adicional equivalente al 20% para los empleados que tienen la categoría oficial calificada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que fijarme qué categoría tiene. Primero, me estoy salteando un cálculo. ¿A cuánto va a ser el sueldo igual? Va a ser igual a multiplicar la cantidad de horas por el valor de la hora. Entonces, vamos a hacer primero ese cálculo. Cálculo va a ser un cálculo simple en donde voy a multiplicar las horas por el valor de la hora, ¿sí? Y esto, voy a poner, y de ahí sí lo copio hasta el final. Y acá lo que voy a hacer es, puedo sumar el valor este, ¿sí? Que va a ser el valor de las horas trabajadas, y también puedo sumar, ¿sí? Puedo sumar el total de las horas trabajadas, ¿sí? Entonces son 23.314 horas trabajadas. No tiene sentido sumar el valor de las horas, ¿sí? Pero sí tiene sentido, ¿sí? Sumar el total trabajado. Voy a copiar el formato y voy a copiar este formato para que quede más prolijo, ¿sí? Entonces a esto le vamos a poner separador de miles. Lamentablemente los números son demasiado grandes ya y difíciles de leer. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Yo tengo que, para los empleados que tienen una categoría que sea oficial, oficial calificado,
tengo que calcularle un 20%. ¿Sí? Y acá sí no hay otra alternativa que utilizar la función sí, ¿sí? Para automatizarlo. Entonces, yo tengo que preguntar si es oficial calificado, ¿sí? Podría hacerlo consultando si esta categoría es igual a esta, ¿sí? Podría escribirlo, ¿sí? Recuerden que es conveniente no escribir ni las fórmulas ni las funciones. Entonces vamos a usar el asistente función, ¿por qué? Porque esto es una función sí simple, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar acá, lo tengo así, vamos a ir a las lógicas, sí. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar si esta categoría, ¿sí? Es igual, digo el signo igual, a esta categoría, ¿sí? Como yo voy a necesitar copiarla, ¿sí? Desde ya voy a ir poniendo el F4, ¿sí? Para que siempre haga esa comparación. Si es igual, ¿qué tiene que hacer la función sí? Me tiene que calcular un 20% como un adicional, como un premio, ¿sí? Sobre los empleados que tengan esa categoría. Entonces yo ya puedo poner la fórmula que sería las horas trabajadas por, ¿sí? 0,2, no, perdón, por 0,2, ¿sí? Ese sería el valor sí verdadero. Entonces, miren, para el primero ya me hizo el cálculo. Si esto es igual, ¿sí? ¿Qué me dice? Observen, ya me hizo la comparación, me determinó que la prueba lógica es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque operario no es igual a operario calificado. El valor sí verdadero me permite ver que la fórmula esté bien. Está calculando 20% de esto, pero no lo va a poner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor sí verdadero implicaría que esta primera condición sea verdadera. Y el valor sí falso, ¿qué va a pasar si no tiene esa categoría? No tiene premio, ¿sí? Entonces directamente pongo el valor 0, ¿sí? Para que me ponga el valor 0 y no lo deje en blanco o me diga falso. ¿Sí? Entonces yo ahí puedo presionar aceptar, ¿sí? Y lo puedo copiar hasta el final. Entonces veamos, ¿cuándo ha hecho el cálculo? ¿Cuándo es oficial calificado? Veamos, ahí tenemos un caso, otro caso, ¿sí? Y con eso yo ya tengo resuelto el adicional para los oficiales calificados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto, digamos, de alguna manera estamos repasando. Por ahora vamos a empezar, esto entra en hablando, después vamos a entrar con los ejercicios que son un poquito más duros, que son el 2 y el 3. ¿Sí? Pero de todas maneras, pueden, si hay dudas, preguntas, consultas, si algo no estamos siendo claros, por favor, no se queden callados. Bueno, sigo. Dice calcular totales de horas trabajadas, adicional oficial calificado y total sueldo bruto, ¿sí? Entonces, yo tengo que calcular primero el sueldo bruto, ¿sí? Entonces, voy a hacer, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, acá podría usar dos alternativas por lo menos, suma y selecciono este rango, ¿sí? Cierro paréntesis, podría haber utilizado esta también, ¿sí? Ese valor más este valor. Por ahí cuando tengo que sumar dos valores, no tiene mucho sentido usar la función suma, ¿sí? Una operación simple. Si fueran más valores, obviamente que sí, no vamos a poner más 1, 2, 3, 4, 5, 6 referencias, ¿sí? Entonces esto es indistinto. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? ¿Sí? Esto, porque ustedes verán, yo no soy muy amigo de lo automático. Miren qué es lo que, veamos, que interpreta Excel. Si yo uso en la cinta de opciones inicio autosuma, miren lo que me selecciona. Me selecciona la cantidad de horas, que no la tengo que sumar para el sueldo bruto, y el valor de la hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interpreta que son todos números a sumar. ¿Sí? Entonces, por favor, para evitar inconvenientes el día que trabajen, no es que no pueden usar las opciones automáticas, las pueden usar, pero hay que verificar que el rango, ¿sí? Le está poniendo como argumento de la función suma, ¿sí? Entonces,
Siempre fíjense eso. Acá que tendría que decirle, no me sumes todo esto, sino súmame estas dos. ¿Sí? De ahí hago un doble clic. ¿Sí? Vamos a ver hasta abajo. Se tiene que haber copiado a la izquierda. Y ya habíamos hecho la suma. Y ahora esta suma la puedo copiar o hacer autosuma, como les guste. ¿Sí? Y la pego acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo los totales de horas, los totales de horas, el total de horas valorizado, ¿sí? Los adicionales y el total bruto. ¿Sí? Entonces con eso ya resolvimos, ¿sí? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. ¿Sí? Hasta acá vamos haciendo un repaso un poco de todo lo que hemos estado viendo. Sigamos repasando. Dice, ordene los datos por categoría y luego por apellido y nombre del empleado. ¿Cómo vamos a hacer la ordenación por categoría? ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer para ordenar? A ver, ¿quién se acuerda si las recomendaciones que habíamos hecho? ¿Cuál era el secreto de la ordenación? ¿Por dónde teníamos que empezar? ¿Alguien se Mucho va a animar? silencio ahí. ¿Sí? ¿Alguien se va a animar a decir algo? ¿Cuál era lo primero que tenía que hacer? Luis, tengo que ordenar, me dice el punto 4. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para ordenar? Sí, profe, Sí, Analia. tendría tendría que seleccionar toda la tabla. Sí, recuerden tomar de la fila de títulos, ¿sí? Y seleccionar, recuerden esto siempre, ¿sí? Antes de ordenar, antes de hacer cualquier cosa, tengo que seleccionar todos los datos relacionados, ¿sí? Entonces, no puedo ordenar, que dice acá, ordene los datos por categoría y luego por apellido y nombre, ¿sí? Entonces, yo no puedo tomar esto para ordenar. ¿Sí? Ni esta lista. ¿Por qué? Porque hay datos relacionados que están en la fila. Si yo ordeno esto, pierdo esa relación. A ver, una cosa sería, observen, acá son todas fórmulas y funciones, ¿sí? Pero bueno, a ver, anotemos los datos de alguno. Veamos este que tiene el adicional, para que quiero que les quede claro cuál es el problema si no selecciono todos los datos y cuáles datos por ahí puedo no seleccionar. Mi recomendación es que seleccionen siempre todo, ¿sí? Pero miren, acá si yo me quedo con orden por categoría y luego por apellido y nombre, alguien podría seleccionarme esto, ¿sí? Entonces, miren, el sueldo lo voy a copiar acá, voy a hacer control C y lo voy a pegar acá, ¿sí? No lo voy a pegar como fórmula, lo voy a pegar como valor, ¿sí? Entonces, miren que don Casalino, Clara Olga tiene 157.015,24, ¿sí? De sueldo. Si yo hago, primero voy a grabar, si yo hago esto, ¿sí? Y ordeno, ya veo que coincide, pero bueno, no importa. Normalmente lo que tengo que seleccionar es de la fila de títulos, ¿sí? Y no selecciono los totales, ¿sí? Primera recomendación. Segunda recomendación es que tengo que seleccionar todos los datos relacionados, ¿sí? Yo tendría que seleccionar por lo menos las horas, ¿sí? Entonces, ahí recién voy a datos, ordenar, ¿y qué me dice? Ordenar por categoría y tengo que agregar un nivel. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que agregar un nivel para hacer la siguiente ordenación? Porque yo tengo varios empleados que tienen la misma categoría. Entonces quiero que estén todos los de una categoría juntos, pero a su vez
que después estén por orden alfabético para poder ubicarlos. Entonces, acá en ordenar lo que voy a hacer es agregarle un nivel. En esta agregación de nivel, ¿qué voy a hacer? Por apellido y nombre. Puedo alterar, ¿sí?, el orden. En este caso dice, no nos dice si es en forma ascendente o descendente. Normalmente cuando no se dice es porque es en forma ascendente o alfabética, que es como siempre tratamos de ordenar. Y miren lo que pasa. Cuando yo hago aceptar, ¿sí?, se ordena, ¿sí? Pero vamos a buscarlo ahora a doña Casalino. ¿Dónde habrá quedado doña Casalino? Es oficial calificado. Miren, doña Casalino. Ahora pasa a tener un sueldo de 187.000, cuando en realidad tenía 157.000. ¿Por qué? Porque no se ha ordenado las horas y está tomando las horas de otro empleado que estaba en este lugar de la fila. Entonces, la ordenación es una herramienta muy potente, pero es muy peligrosa si la usamos mal. Entonces, recomendación, yo acá voy a deshacer, ¿sí? ¿Qué necesito? Ordenar todos los datos relacionados. Esto no hubiera pasado si hubiera tomado acá, ¿sí? Miren, si yo hubiera tomado acá, tomando los totales, ¿sí? Tomo la fila de títulos sin incluir los totales y voy a ordenar, ¿sí? Le voy a decir ordenar por categoría, agregar nivel, apellido y nombre, ¿sí? Miren, coña, Casalino tendría los 157.000. ¿Por qué? Porque se ordenaron las horas, ¿sí? Y acá, esto es a veces la importancia de trabajar con las funciones. Acá la función, ¿qué es lo que está buscando? Me trae el valor, ¿sí?, de oficial calificado, pero el valor relacionado, ¿sí?, la hora es el que se tenía que ordenar, ¿sí? Entonces, ya acá, al tomarme bien la hora, el resto son, ¿sí?, son todas fórmulas y funciones. Entonces, trabaja bien, ¿sí? Entonces, para evitar viendo si acá yo tengo una fórmula, una función y se me va a tomar la actualización, lo recomendable es hago esto, es tomar todos los datos relacionados. Entonces, para ordenar, yo así no le voy a errar nunca, ¿sí? Tomo todos los datos relacionados desde la fila de títulos. ¿Qué hago? No incluyo los totales, ¿sí? No incluyo los totales ni abajo ni a la derecha, ¿sí? Y ahí voy a ordenar, ¿sí? Entonces voy a hacer por categoría, agrego nivel, apellido y nombre, ¿sí? Luego a aceptar y bueno, doña Casalino no debería tener problemas, siempre voy a tener el valor. Sería recomendable siempre tomar alguno como referencia para ver que no hayamos metido la pata, ¿sí? Es muy fácil equivocarse. Por eso la recomendación cuando yo hago la ordenación, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando se habla de ordenar, primero es seleccionar todos los datos relacionados. ¿Puedo ordenar sin tener filas de títulos? Yo les diría sí, pero se pueden, es más fácil de equivocarse. Entonces, siempre es mejor que tengan una fila de títulos, ¿sí? Cuando van a ordenar, observen que en este cuadro de diálogo, ¿sí?, deberían aparecer los títulos, siempre que esto esté tildado. Dice, ahí mis datos tienen encabezados. Si esto no está tildado, les va a aparecer el nombre de la columna, ¿sí? Sugerencia, traten de que siempre tenga títulos, ¿sí? Seleccionen todos los datos relacionados y eso ayuda a minimizar la posibilidad de cometer errores, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo que no hayamos sido claros? Cuando yo empecé y les preguntaba qué alternativa había y ustedes me dijeron la función sí, yo he visto esto muchas veces hacerlo. Yo tengo que cambiar las horas, entonces ¿qué hacían? Ordenaban de manera tal de tener todos los empleados con la misma categoría para poner una hora y copiarlo hacia abajo, poner la otra hora y copiarla,
De esa manera se evitaban usar una función. Obviamente no es lo recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierdo mucho tiempo. En este caso, las categorías son 2, 4, 6, 7 categorías. ¿Sí? Pero, digamos, también está esa posibilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que a medida que uno va conociendo más herramientas, es más eficiente. Cuando es más eficiente, ahorramos tiempo. ¿Sí? Y en este caso, también tenemos mayor seguridad. ¿Sí? Si construimos bien las fórmulas, las funciones, vamos a tener más seguridad que no nos vamos a desplazar en la copia una celda más que otra. ¿Sí? Bueno, hasta ahí el punto 4. Y ahora vamos a ver, esto lo vamos a borrar, no tiene sentido, era para control. Ahora vamos a ver el punto 5. Dice, utilizando sumar sí o sumar sí conjunto, obtenga el total de sueldo bruto por categoría, completando el rango de K10 a K16. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a hacer más angostito para que se vea todo junto. ¿Sí? Bueno, yo tengo que saber cuánto pago por categoría. ¿Sí? Entonces, una forma, ¿sí? Es, ¿sí? Teniendo ordenado, ¿qué podría decir? Bueno, operario, forma poco eficiente, digo, vengo acá y digo, bueno, operario, ¿sí? Si yo uso suma, digo igual suma, y vengo acá, ¿dónde están los operarios? Y selecciono todos los sueldos brutos de los operarios, y así voy uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacerlo así? Sí, pero si tengo 7 categorías, 7 veces tengo que seleccionar un rango, ahora lo tengo ordenado. ¿Sí? Entonces, no es lo que nos pide el práctico, no es la forma correcta de trabajo. ¿Sí? Usamos las herramientas que nos brinda Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Sumar sí o sumar sí conjunto? A ver, ¿puedo usarlas indistintas? Esa sería la primera pregunta. Si se puede. Sí, las puedo usar en forma indistinta, Ariel, ¿por qué? Porque tengo una sola condición, ¿sí? La condición es qué categoría, entonces. Lo hagamos con sumar sí. ¿Cuál era la complicación de sumar sí? Vamos a la asistente función. Voy a ir a las matemáticas. Sumar sí. Sumar sí que tenía 3 rangos, perdón, 3 argumentos. Primero el rango que tenía que incluir. Tenía que incluir como primera columna donde está el criterio que yo quiero sumar. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que partir desde acá. ¿Sí? Seleccionar toda la tabla que incluya también el rango suma. ¿Sí? Vengo hasta acá. Entonces tengo el rango. El rango, ¿qué tengo que hacer con el rango? Yo necesito copiarlo para el resto de las categorías. Desde ahora voy poniendo referencia absoluta. ¿Cuál va a ser el criterio? Vengo acá. El criterio va a ser la categoría de cada, ¿sí? De cada empleado, ¿sí? Y de ahí, ¿qué tengo que indicarle? Este rango optativo, como el criterio no está sobre el rango suma, ¿sí? Tengo que indicar cuál es la columna dentro de todo este rango que hemos marcado, cuál es el rango suma. Entonces voy a seleccionar acá, ¿sí? Es esta columna. Recomendaciones para sumar, punto sí, sumar, y esto también, perdón, referencias absolutas, ¿sí? Recomendaciones tienen que empezar y terminar en las mismas filas, ¿sí? Para que trabaje y no le genere error, ¿sí? Como necesito copiarlo, ¿sí? El criterio va a ser el único argumento que va a ir cambiando hacia abajo, pero tanto el rango como el rango suma va a estar, ¿sí? Siempre haciendo referencia a la misma tabla. Entonces, ahí directamente presiono aceptar y esto ya lo puedo estirar, ¿sí? Entonces, ¿qué control podré hacer acá? A ver si alguien me dice qué control podría hacer acá. ¿Estará bien esto? ¿Cómo puedo saber que esté bien esto? Los totales, bien, bien, sí, sí. Bien, entonces, ¿yo qué voy a hacer?
acá puedo poner, usar el autosuma, si acá no voy a tener problemas en usar el autosuma y me dice, este total, sumando todas las categorías, o sea, el subtotal por categorías, ¿sí? Son 17, 850, 430 con 0,7, tiene que coincidir sí o sí con este total, ¿sí? Entonces eso me da una tranquilidad de que si los totales coinciden, no hay problema. ¿Qué puede haber? ¿Sí? Que acá tenga alguna categoría que no la esté sumando acá. ¿Sí? Entonces ahí podría no coincidir. ¿Sí? O que acá aparezca algo como que no coincide el criterio. ¿Sí? Entonces me va a dar, si alguno me da 0, es porque el criterio de acá no coincide con el que tengo los datos en la tabla. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya tengo, ¿sí?, completo el cuadro. Si lo hubiéramos hecho, yo lo voy a hacer, yo les decía, para mí sumar sí es interesante, ¿sí? Pero sumar sí conjunto me parece más fácil, ¿sí? Hasta de explicarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería con sumar sí conjunto? ¿Sí? Voy a ir de nuevo acá. Sumar sí conjunto me parece más clara la forma en la cual ingreso los argumentos, ¿sí? Entonces, el rango suma, ¿sí?, absoluto. Estoy apretando cualquier cosa. El rango de criterios, ¿sí? No tengo que hacer grandes selecciones. ¿Sí? Presiono F4. Y ahí el rango de criterios que sí va a ser una referencia relativa. ¿Sí? Entonces, ¿necesito usar más criterios? No, no necesito usar más criterios, entonces la puedo usar. ¿Sí? Obviamente que tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Y esto lo copio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál pueden usar? Mi recomendación, la que se sientan más cómodos, más seguros, ¿sí? La que les sea más fácil de interpretarla. Para mí creo que sumar punto sí, punto conjunto es más clara la construcción, ¿sí? Pero si les gusta el sumar punto sí, pueden usar siempre y cuando, ¿sí?, el criterio responda, ¿sí?, a la primera columna del rango, ¿sí?, que tenemos que evaluar. Bueno, con esto finalizamos el ejercicio 1. Paramos un segundito, consulto, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Bueno, gracias, José. Espero que esté claro para todos. Si no, por favor, nos lo hacen saber. Bien, bueno. Se entendió, dice Camila. Bueno, entonces ahora vamos a algo un poquito más complicado, ¿sí? No voy a decir complicado, más engorroso. Veamos el ejercicio 2. Bueno, primero, aclaraciones importantes. Este ejercicio lo tomamos, parece interesante verlo, está dentro de los ejercicios que se dan de práctica en el seminario de informática para las carreras de grado de la facultad y parte de un ejemplo real, ¿sí?, que es el cálculo que hubo que hacer, ¿sí?, en la ley de sinceramiento fiscal 27.260, en donde había dos variables, ¿sí?, que eran fechas en las que se hacía la adhesión, ¿sí?, los valores por los cuales se hacía la adhesión. Entonces, en base a eso y al importe que, ¿sí?, uno sinceraba, ¿sí?, se calculaba un impuesto especial, ¿sí? Entonces, este es un listado para hacer ese tipo de control, es decir, bueno, a ver cuánto sería para todos estos contribuyentes, ¿sí? Son muchos, ¿sí? Yo tengo que hacer y ver cuánto le correspondería pagar de este impuesto, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos? ¿Sí? No hay acá, digamos, una forma más simplificada que usar las funciones sí con operadores lógicos que me permitan abarcar, ¿sí?,
el rango de fecha. Entonces yo tengo que validar primero que para cada uno esta fecha esté en alguno de estos rangos, ¿sí? Este valor esté en alguno de estos rangos y recién poder asignar la alícuota, ¿sí? Entonces, lo hagamos primero, ¿sí? Para entrar en tema, ¿cómo sería el cálculo a mano si tuviera que hacerlo uno por uno? ¿Qué tendría que hacer? Si yo digo, bueno, 24 de julio del 2016, ¿dónde cae? Y puede entrar acá, ¿sí? Está dentro de este rango, no entra acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es anterior a esta fecha, ¿sí? Entonces, puede entrar en cualquiera de estos. Ahora bien, tiene un importe sincerado, ¿sí? Es decir, bueno, este valor, ¿dónde cae? Este valor por fecha puede caer en cualquiera de estos, ¿sí? ¿Sí? En cualquiera de estos, pero por importe, ¿sí? ¿El importe dónde va a caer? Va a caer acá. Entonces, para el primero, ¿sí? La alícuota que yo tengo que calcular es el 5%. ¿Por qué? Porque el 24 de julio, ¿sí? Del 2016 está comprendido entre estas dos fechas, es verdadero, y este importe sincerado está comprendido entre estos dos importes, ¿sí? Entonces, cuando se verifica todo eso, recién puedo aplicar esta alícuota, ¿sí? ¿Se entendió el problema? Que si no se entiende el problema, lo que vayamos a escribir después es peor. Entonces necesito que les haya quedado claro esto primero. Bien, José. Bueno, bien, Agustín. Espero que sea para todos. No hace falta que conteste todo, pero por favor, no se queden con dudas porque ahora vamos a empezar a escribir y la verdad que se hace bastante engorroso, ¿sí? La forma de escribir, ¿sí? Entonces, voy a poner acá para que ustedes sean un poquito más chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar una función sí y tengo que usar una función sí anidada. ¿Por qué? Porque tengo que controlar que la fecha se encuentre en este rango y que simultáneamente el importe se encuentre en este rango. Y ahí asigno esta alícuota. Si no, voy a preguntar si la fecha está en este rango, el importe simultáneamente en este rango y asigno esta alícuota. Después, ¿qué pregunto? Si está la fecha en este rango, el importe, ¿sí? Ya no tengo un rango de importe, es decir, ya puede ser mayor o igual a este valor y asigno esta alícuota. O si no, si está en este rango, ¿sí? El importe, de nuevo, ya no tengo un rango con mínimo y máximo definido y voy a esta, ¿sí? Bueno, veamos cómo se construiría. No puedo usar el asistente de función, así que me tengo que guiar con los tips que me va dando Excel. Voy a empezar poniendo un igual, voy a escribir sí, ¿y qué voy a preguntar? Yo tengo dos condiciones, tres condiciones, cuatro condiciones para que corresponda esta alícuota. ¿Cuáles esas cuatro condiciones que se tienen que verificar simultáneamente? Que esta fecha sea mayor o igual a esta fecha, que esta fecha sea menor o igual a esta fecha, que este importe sea mayor o igual al mínimo y que este importe sea menor o igual al máximo. Recién puedo asignar esto. La forma de que se verifiquen simultáneamente estas cuatro condiciones me obliga a usar, ¿sí?, el operador lógico y. ¿Sí? Y a cada una de las condiciones las voy a encerrar, ¿sí?, entre paréntesis. Entonces, ¿qué voy a decir? Si esta fecha es mayor o igual a este valor, sería una condición. Punto y coma. Si esta fecha es menor o igual a este valor, ¿sí? A ver, voy a obviar ahora para que se enfoquen fundamentalmente en la construcción, voy a obviar las referencias absolutas. Todas las referencias que hagamos a las filas 10, 11, 12, 13, ¿sí?, son referencias absolutas, ¿sí? Entonces ya lo vamos a hacer, después lo vamos a agregar, y quiero que entiendan primero, o explicar primero cuál es el planteo lógico y cómo lo construimos. Ahí ya evalué la fecha para que esté dentro del rango,
¿sí? Ahora, ¿qué tengo que evaluar? Que el importe, ¿sí?, sea mayor o igual a este importe y simultáneamente que este importe sea menor o igual a este importe, ¿sí? Entonces, toda esa va a ser la operación lógica. Esas cuatro condiciones simultáneamente implican la operación lógica, ¿sí? Entonces, miren, yo estoy acá, sí, prueba lógica. La prueba lógica usé el operador lógico y ¿para qué? Para que sea la conjunción, ¿sí?, de todas estas condiciones. Si todo esto se da, yo ahora recién voy a poner el valor verdadero. Entonces pongo punto y coma, inmediatamente pongo punto y coma, Excel me dice estoy esperando el valor verdadero para toda esta expresión. El valor verdadero va a ser esta línea, ¿sí? Y ahora, ¿sí?, yo pongo punto y coma, me dice espero el valor falso. Bueno, el valor falso, ¿sí?, yo tengo que seguir preguntando. Entonces, como voy a seguir preguntando, ¿qué necesito hacer? Abrir otra función sí. Entonces voy a abrir y esta función sí va a tener a su vez otra prueba lógica y como tiene varias condiciones, voy a usar el operador. ¿Sí? Entonces voy a decir, de nuevo, esta fecha es mayor o igual a esta fecha, va a ser una condición. Esta fecha menor o igual a esta fecha, va a ser otra condición. ¿Sí? Este importe, ¿sí?, mayor o igual a este importe, punto y coma, y este importe menor o igual a este importe, ¿sí? Entonces es el segundo rango sobre el cual tengo el sinceramiento fiscal, ¿sí? Entonces todo eso es la operación lógica. ¿Cuál va a ser el valor? Voy a poner punto y coma y voy a señalar la alícuota que corresponde para el valor sí verdadero cuando se cumplan todas esas condiciones, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda seguir preguntando, ¿sí? Tercer escalón, ¿qué va a ser? Tercer escalón va a ser otra función sí y de nuevo el operador y, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición? Que la fecha, ¿sí?, se vuelve aburrido, repetitivo, pero no hay otra forma de hacerlo. Que la fecha sea mayor o igual al límite mínimo, que la fecha sea menor o igual al límite máximo. Y acá yo ya tengo una simplificación. Como no tengo límite máximo, digo el importe que sea mayor o igual a este valor, ¿sí? De ahí cierro el paréntesis del i y me va a quedar cuál es el valor verdadero. El valor verdadero va a ser esta línea, ¿sí? ¿Qué podría hacer? ¿Sí? Lo vamos a hacer a efectos de simplificar y de que no marearnos tanto. Supongamos que si no se verifican esas condiciones, ¿sí?, si no se verifica ninguna de esas condiciones, el valor sí falso lo vamos a poner ya directamente acá. Entonces, yo puedo decir, bueno, el valor sí falso es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no entra en este rango de fechas, si no entra en este rango de fechas, no entra en este rango de importes, ¿sí?, ni acá ni acá, la única alternativa es que sea estas fechas, ¿sí?, y estos importes. Si no, debería haber entrado. Si recuerden siempre, las funciones sí, no importa cuántos sí haya, ni cuántas operaciones lógicas haya en el medio, se leen siempre de izquierda a derecha. Una vez que se verifica algo verdadero, se deja de leer el resto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cerrar paréntesis. Entonces, primer paréntesis que voy a cerrar, ¿sí? Ustedes cuando lo construyan vean que se van marcando los paréntesis que se cierran. Ahí se marca el del segundo sí. Y cuando lleguemos a un paréntesis que sea negro, eso es porque se cerró el primer paréntesis. Yo no sé si llegan a ver ustedes los colores. Cada paréntesis tiene un color distinto. Entonces, el primero siempre es negro, ¿sí? Entonces, al ser negro, ¿sí?, el último cuando se cierra el primero va a ser paréntesis negro.
presiono Sí se Enter. ven los colores de los paréntesis. Sí, bien, bueno. Gracias, Fernando. Entonces, lo que se tienen que acordar que el último es negro, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo la alícuota del impuesto especial, ¿sí? Bueno, paro acá y pregunto, ¿se entendió? Yo sé que es engorroso, que es complejo, ¿sí? Cuando uno ve así, dice, ¿qué gordo hizo? ¿Sí? Por eso quería primero empezar con que se entienda el problema lógico. En el momento que les da ganas de abandonar, ¿por qué estamos viendo esto? La verdad, a ver, yo quisiera transmitirles por ahí, el día que estén trabajando no van a necesitar este nivel de complicación. Hay que armarla la fórmula. Bueno, pero observen, yo traté de ir lo más, Agustín, yo traté de ir lo más despacio posible. Sí, hay que practicar. En realidad, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Sí? Nos ayuda más que nada a entender los problemas y a, digamos, a estructurar los problemas para analizarlos, ¿sí? Por ahí yo no, el día que trabajen, por ahí hay, quizás alguien me dice, sí, todo es cuestión de práctica, sí, Luis, comparto plenamente, es cuestión de práctica. ¿Qué a veces necesitamos hacer? Necesitamos establecer este tipo de condiciones, ¿sí? Por lo menos yo lo que pretendo, sí, sí, se usan porque lamentablemente esto es, digamos, un ejemplo de la realidad, ¿sí? Fue en su momento el blanqueo, pero, a ver, otras situaciones que se dan, por ejemplo, si yo tengo que controlar liquidación de asignaciones familiares, hoy lo hace el ANSES, pero hay distintas variables, por ejemplo. Entonces, el ingreso individual, el ingreso del grupo familiar y por rangos, ¿sí? Entonces, y por ahí, bueno, en el caso de las asignaciones familiares se toma la remuneración del último mes, pero a veces se toman remuneraciones promedio, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver muchas veces con lo que es liquidación de sueldos, liquidaciones por ahí de impuestos, de cargos, ¿sí? Implican una serie de condiciones, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener claro, ¿sí? Es que se puede armar, ¿sí? Lo tienen que analizar, que es lo que yo entiendo que muchas veces le pasa, si esto lamentablemente salió así en un examen, y bueno, no es solo lo que se evalúa en un examen, pero bueno, yo creo que hasta el día de hoy nos odian al que le tocó rendir este examen. Eh, lo que tienen que tener es la capacidad por ahí, no tanto de escribirlo a la fórmula, pero sí de entender el problema, ¿sí? Porque eso digamos, no hay forma de evitarlo, ¿sí? Entonces la fórmula por ahí la pueden usar con inteligencia artificial, si alguien se anima y le tire esta situación a ChatGPT 3, yo estoy seguro que se le va a armar. No lo probé con esta, lo probé con otra, la arma en función, a ver, la primera no la armó de una, ¿sí? Pero cuando le dije, me parece que esto está mal, me la corrigió y la hizo exacta, ¿sí? A ver, no exacta, correcta, ¿sí? Entonces, siempre tienen que entender qué es el procedimiento, ¿sí? Conceptualmente tienen que entender de qué se trata. Entonces, con eso, ¿sí? Yo ahí ya tengo una parte. Yo les dije que no quería complicarles con las referencias absolutas. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo, digamos, esto transformarlo, no voy a decir fácil, porque tengo que editar varias, ¿sí? Pero puedo hacerlo relativamente fácil, ¿sí? A cuáles tienen que ser referencias absolutas, ¿sí? Entonces, miren, yo toda la vez que acá aparezca la fila 17 está haciendo referencia a los datos a evaluar. Y como yo necesito copiar eso, no necesito que estos sean absolutos. Sí necesito que sean absolutos los datos que están en la tabla, ¿sí? Los datos que están en la tabla, fíjense que están filas 10, 11, 12 y 13. Entonces, todas las referencias que tengan 10, yo vengo acá, hago un clic y presiono F4.
10 F4, 10 F4, 10 F4, 10 fila 10 F4, 11 F4, 11 F4, C F4, 11 F4, 11 F4, 11 F4 y ahora tengo que ir a la 12, 12, 12, 12 y 13. ¿Sí? Entonces, no me estoy complicando con la referencia absoluta cuando estoy construyendo la forma. ¿Sí? Después puedo identificar fácilmente por las filas cuando tengo las tablas en otra fila. ¿Sí? Si la tabla lo hubiera tenido acá, hubiera sido una complicación. Entonces, esa es otra recomendación. Traten de tener la tabla sobre la cual van a tomar los valores en filas distintas donde están los datos. ¿Sí? Entonces, con eso, ahora yo sí lo puedo copiar. ¿Sí? Y veamos, estos son menores de 305.000, ¿sí? Y al ser menores de 305.000, como el rango abarca toda la fecha, la alícuota es 0, ¿sí? Veamos la que da alícuota 5, hemos visto el primero, esta que da, pongo en formato porcentaje, esta que da 10, ¿por qué? Porque fue el 30 de julio del 2016, ¿sí? Y supera los 800.000, ¿sí? Pero no llega al 15 porque está dentro de diciembre del 2016. Y veamos alguna que esté con el 15. Esta por el importe y por la fecha, ¿sí? Pasó el 2016, por el importe está en el 15%. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué quedaba? Resta calcular el impuesto. ¿Sí? Entonces digo, el importe sincerado por la alícuota, ¿sí? Presiono Enter y ahí ya tengo el impuesto sincerado, ¿sí? Vamos a ver hasta el final. Ahí estarían para cada uno de los valores hecho el cálculo, ¿sí? Entonces, de nuevo, repito y antes que pasemos al ejercicio siguiente. En esto hay que ser metódico, ¿sí? Entonces, cuando tengan que hacer algo de esto, tómense el tiempo, traten de tener claro esta estructura, ¿sí? Traten de que esta estructura no esté en la misma altura de los datos, si lo tienen que copiar para que las filas la identifiquen fácilmente para poder poner las referencias absolutas. Y a partir de ahí es cuestión de ir despacio, ¿sí? Despacio, tratado de hacerlo así, poniendo la función, abrir paréntesis. Para abrir paréntesis no se preocupa, abran todos los que hagan falta, ¿sí? ¿Qué errores solemos cometer? A veces nos olvidamos de cerrar el paréntesis del i. Entonces, por eso es importante guiarse, ¿sí? Miren, cuando yo estoy dentro de cuando estoy acá en la función sí, miren el tip. Dice sí, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Ahora, cuando estoy ahí, estoy en la prueba lógica. Pero cuando estoy dentro de esta función i, miren, dentro del paréntesis, ahí me va diciendo cada uno de los valores lógicos, ¿sí? Entonces, puedo guiarme en dónde estoy con estos tips, ¿sí? No hay forma fácil, ¿sí?, de hacerlo con el asistente de función. Entonces, eso, por favor, para que lo tengan presente. Y como muy bien dijeron ustedes, es cuestión de práctica y sentarse con paciencia. Lo que sí, no es imposible, ¿sí? Es cuestión de ir despacito y hacerlo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? Recuerden que pueden usar el i, pueden usar, dependiendo de las condiciones, el o. El o no voy a decir que no se usa, pero es por ahí en las condiciones que usamos normalmente para hacer cálculos. Normalmente las condiciones son concurrentes, no son optativas, ¿sí? Entonces, los valores sí verdaderos van a estar más asociados a usar la función, el i lógico, que el o lógico, ¿sí? Entonces, salvo alguna situación muy particular,
se arman este tipo de esquemas. También lo que nos complica es decir, bueno, podría haber usado otra alternativa. Muchas veces cuando veo este ejercicio, fíjense del año 2017 que salió el blanqueo, ¿sí? Fin del 2016, digamos, me digo, ¿habrá otra forma más fácil de hacerlo? ¿Sí? Siempre me lo pregunto, digo, todavía no encontré una respuesta. Por ahí quizás se podría llegar a hacer, digamos, como son condiciones simultáneas, ¿qué es lo que me da? El uso de la función sí, con el operador lógico y me da una seguridad absoluta de que estoy validando todas las condiciones, ¿sí? Pero por ahí podría haber usado un buscar vertical, pero tengo rangos de fechas, entonces tengo que hacer búsquedas aproximadas, ¿sí? Vamos a ver eso de búsquedas aproximadas, tengo que asegurarme que esté ordenado, entonces, pero a su vez tendría que armar varias columnas auxiliares para ver en qué valor entra, ¿sí? Pero, bueno, no encontré forma más fácil, ¿sí? Que esta, que la verdad que es bastante complicada. Bueno, avancemos. Si hay preguntas, consultas, por favor, ¿sí? Lo vemos. Y este es igual, ¿sí? Este también ha sido otro parcial, ¿sí? Que hemos tomado, ¿sí? En algún momento en el seminario. De nuevo, los que les ha tocado la primera vez, hoy están de modelo de examen, así que lo tienen para Hola, practicar. Sí, profe, yo lo interrumpo un ratito para hacerle una consulta. todas las que quieras. Usted nos dijo que leía de izquierda a derecha Sí, eh, y le quería preguntar por el buscar B. sí, Yo cuando voy buscando, si tengo más de un dato y, por ejemplo, que tenga código y que sea ese el dato que yo busque, me va a dar como resultado siempre el del primero que encuentre. a ver, vamos, vuelvo para atrás, porque, a ver, yo aclaro de nuevo, Analia. Analia siempre, lo que yo digo que se lee de izquierda a derecha, siempre es la función sí, en cuanto a condiciones. Buscar B, ¿sí? A ver, detengo un ratito lo que estamos viendo y vamos a poner algún ejemplo. A ver, encontré una hoja nueva, vamos a poner un ejemplo que lo vamos a volver a ver un poquito más adelante, pero viene bien la pregunta, porque yo siempre digo, el argumento es, pongamos con fecha. A ver, ¿qué podemos poner? Fecha del mes pasado, 1 del 8 del 23, o 15 del 8 del 23, 31 del 8 del 23, y vamos a poner la fecha de hoy, 11 del 9 del 23, ¿sí? Entonces, miren, yo acá tengo fechas, ¿sí? Y, a ver, ¿qué podemos llegar a poner? Supónganse que hemos tenido tipo de cambio. Puede ser tranquilizado, no tengo valor exacto, pongamos valores aproximados. 1 del 8 así antes los paso, así que debe haber estado alrededor de 600. Pongamos acá, se fue como 800. No son valores reales, acá bajó, no sé, 7.50 y hoy día creo que 7.15, siempre hablando del dólar ilegal, ¿sí? Supónganse que yo tengo que buscar esas cotizaciones, ¿sí? Y uso buscar vertical. Yo les decía el último argumento de la función buscar vertical, entonces yo quiero buscar esta fecha. Entonces yo digo, ¿cuál es la cotización del 1 del 8 del 23? Yo quiero que acá me aparezca, me pone más abajo. Voy a cortar y lo voy a poner más abajo para que, perdón, no sé qué clase me dispara. Entonces yo quiero saber cuál es la cotización del 1, del 8, del 23. Entonces yo puedo decir, bueno, utilizo buscar vertical, ¿sí? Entonces ustedes ya saben, expertos en buscar vertical. Tengo acá, búsqueda de referencia, buscar de corta, ¿sí? Hago aceptar que tengo que buscar, el valor buscado, ¿sí?
¿En dónde lo busco? Lo busco acá en esta matriz. Uy, perdón. Lo voy a hacer como referencia absoluta para que veamos la diferencia. ¿Dónde está el tipo de cambio? Tienen que gritar. En la columna 2. ¿Sí? No de la hoja, sino de la matriz. Y yo le digo acá. Miren. ¿Cuál es el argumento? Lamentablemente la ayuda que tiene Excel desde mucho tiempo, ¿sí? No es lo suficientemente clara. Dice un valor lógico, ¿sí? El rango. Primero lo da como optativo, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿será obligatorio ponerlo? Entonces dice un valor lógico. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna y aclara ordenada en forma ascendente, ¿sí? Igual a verdadero u omitido. Es decir, si yo no pongo, hace una búsqueda, ¿sí?, de coincidencia más cercana. ¿Qué sería eso? Una búsqueda aproximada. Para encontrar la coincidencia exacta, ese punto y coma, igual a falso. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el argumento 0, ¿sí?, yo lo obligo en la función buscar vertical a que la coincidencia sea exacta. Entonces, si yo busco 1 del 8 del 2023, tiene que figurar acá 1 del 8 del 2023, ¿sí? Y me devuelve los 600 pesos. ¿Sí? Miren, yo voy a copiar esto. Lo puse absoluto para... Pongo acá 15 del 8 del 23 y me va a dar 800. Voy a poner 31 del 8 del 23. Sí, me va a dar 150 y si pongo la fecha de hoy me va a dar 715. ¿Sí? Y ahí me paro. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Esto es lo que venimos viendo, ¿sí?, de que tiene que ser una búsqueda exacta. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí yo puedo llegar a necesitar, bueno, supongamos que no ha cambiado el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá y digo, bueno, ¿cuánto es el tipo de cambio del día 2 de agosto? Entonces, como yo puse como argumento el último argumento, ¿sí? Observen, este último argumento, pongo en el asistente de función para que lo vean. Al último argumento lo puse falso. Entonces, ¿qué le estoy obligando a Excel? Que este valor buscado coincide exactamente con la primera columna donde está la matriz tabla o el rango de búsqueda, ¿sí? Como no lo encuentra y lo estoy forzando a que la búsqueda sea exacta, me dice que el dato no está disponible, ¿sí? Ahora, esto es un problema. ¿Sí? Esto es un problema, ¿por qué? Porque yo para usar la función buscar vertical en esto, ¿qué tendría que cargar? Las cotizaciones de todos los días, de todos los meses, y si tuviera por hora, de todas las horas. Entonces, tengo la alternativa, ¿sí? Quizás por ahí viene tu pregunta, Analia, de hacer búsquedas aproximadas, ¿sí? Entonces, ¿qué me daría la búsqueda aproximada? Vengo acá, ¿sí? Quise apretar F2 y apreté F1, por eso no fue la ayuda. Si yo elimino este argumento, ¿sí?, volvamos a la ayuda. Vuelvo acá a la ayuda de la función. Si yo elimino este argumento, ¿sí?, en realidad este argumento ahí pasa a ser optativo. Y veamos qué me devuelve. Me devuelve el valor 600. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace una búsqueda aproximada, ¿sí? Y miren lo que decía acá y ahora tiene un poco más de sentido la ayuda, ¿sí? ¿Qué dice? Es un valor lógico, ¿sí?, para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Y dice que la columna esta tiene que estar ordenada en forma ascendente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tendría sentido hacer esta búsqueda, ¿sí? Si acá hay un salto de fechas, se rompe y no sirve. Entonces, esta columna, si yo tengo la certeza de que está ordenada, ¿sí?, en forma ascendente, ¿sí?, puedo omitir este rango y me va a hacer una búsqueda aproximada. En este caso, miren que sí trabaja. ¿Y dónde va a ser aproximada? Si yo llego al 14 del 8 del 23, también me va a seguir poniendo los 600 pesos. ¿Sí? La voy a copiar para que veamos. Entonces, el 1 del 8 me va a poner 600. El 5 del 8 me va a poner 600.
el 14 del 8 me va a poner 600 y ya el 15 del 8, ¿sí? Como está ordenada, se salta a 800. Si pongo el 16 del 8, ¿sí? Va a 800 y si pongo el 31 del 8, pongamos 30 del 8 del 23 y 31 del 8 del 23. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición para no hacer búsqueda exacta? Cuando yo estoy haciendo una búsqueda sobre fechas, ¿sí? Puedo llegar a no usar el argumento, el cuarto argumento de función buscar vertical como, ¿sí? Opcional. ¿Cuál es la condición? Que tengo que tener mi matriz de búsqueda en la primera columna, que es donde se hace la búsqueda ordenada, ¿sí? ¿Cuándo se usa esto? En esta situación, ¿sí? Cuando yo tengo que recorrer fechas, para evitar ponerme todas las fechas, ¿sí? Pues si yo tengo que poner todas las fechas, por ahí voy a tener 500 millones de datos, ¿sí? Entonces, yo de esa manera, ¿sí? Lo que logro es salir de poner una coincidencia exacta. Entonces, ahora, ¿cuándo uso uno y cuándo uso otra? Si yo tengo que buscar números de documento, por ejemplo, números de libretas universitarias, en el caso de lo que usamos en la universidad, yo no puedo usar búsquedas aproximadas. La coincidencia tiene que ser exacta. Entonces, el argumento, el cuarto argumento optativo en función buscar vertical, ¿sí? Se convierte en obligatorio. Porque no me importa si está ordenado o no. Si yo pongo el número de libreta, a ver, ¿quién está acá? 527, 225, me tienen que salir Zulca, Joana, Pamela y no Guerrero, Camila, Joana, ¿sí? Porque si está ordenado, me va a dar el primero que esté dentro de ese rango de ordenación. Entonces, número de libreta universitaria, número de documento, número de quit, códigos de artículo, ¿sí? No puedo hacer una búsqueda que no sea una búsqueda exacta. Ahora bien, cuando tengo que recorrer rangos, ¿sí? Quizás acá yo puse el ejemplo de fechas. Otro rango podría ser entre valores, ¿sí? Puedo llegar a hacer una búsqueda aproximada sin usar ese cuarto argumento como falso y dejarlo, ponerlo verdadero o dejarlo omitir, ¿sí? Paro acá. No sé si esa era tu pregunta, Analía. Bien, sí, era bueno, yo no tenía fechas, pero sí se aproxima al resultado que quiero obtener, así que sí, sí me sirve. Te sirve, Está bien, bueno, muchas bueno. gracias. Sí, a ver, si no, pueden ser fechas o importes, pueden ser rangos, ¿sí? Imagínense, por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿sí? Yo puedo tener importes mínimos, ¿sí? Por ejemplo, para hacer descuentos, escalas de descuentos. Se está ocurriendo en este momento, pueden ser recargos también, ¿sí? Entonces, yo, si tengo esa situación, sí puedo, pero me tengo que asegurar que esta tabla esté ordenada, ¿sí? Y que los rangos sean consecuentes, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, la escala de este ejercicio, yo podría haber hecho, miren, acá está, yo podría haber tomado acá el buscar B para ver en qué escala cae del rango, ¿sí? Entonces, tendría que haber usado, ¿sí? Otra, digamos, porque puede ser acá, ¿sí? Entonces yo hago el buscar B y puedo determinar en base a eso qué alícuota, pero me está faltando la fecha. Entonces yo tengo dos condiciones concurrentes y el buscar B no me permite hacer dos concurrentes, por eso es que caemos en la función sí, ¿sí? De todas maneras, en estas situaciones, cuando no van a ser búsquedas exactas, mi sugerencia es tengan muy en cuenta que este rango esté bien ordenado, ¿sí? Porque es muy fácil de equivocarse, ¿sí? Lo digo por malas experiencias. ¿Dónde lo uso o qué me ha tocado usarlo y meter la pata? En actualizaciones, ahora que hemos vuelto al bendito ajuste con inflación, ¿sí? En actualizaciones, entonces, yo puedo tomar, ¿sí? Y tengan, a ver, hay un problema con la fecha. Recuerden que las fechas son formatos, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar acá, ¿sí? Es el 1 de agosto, pero puede ser que mi índice de actualización yo haya puesto 31 de diciembre. Entonces, no me va a tomar el índice, supónganse, yo tengo un bien de uso que se compró el 1
de diciembre del 20, no, todavía no llegó, el 2022. Y yo tengo que actualizar al 31 de diciembre del 2022. Si yo mi índice lo busco, ¿sí? Y tengo como fecha el 31, este no me va a tomar el índice de diciembre, me va a tomar, ¿sí? Porque es mes de diciembre. Pero si yo al índice donde estoy haciendo la búsqueda lo cargué como 31 de diciembre, este valor va a ser menor y me va a tomar el índice que tengo cargado como 30 de noviembre. Entonces, cuando hagan búsquedas sobre rangos de fecha, por favor, ¿sí? Fíjense bien que la fecha, ¿sí? Vayan a hacer la búsqueda no del mes y del día. El caso que metí la pata era porque tenía formato de mes y día, ¿sí? Y cuando voy a hacer el control, digamos, me di cuenta, ¿sí? Tarde, me di cuenta que había metido la pata, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía cargado el índice como 31 de diciembre y no lo considero, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos con las búsquedas que no son exactas. ¿Sí? Entonces, creo que más adelante tenemos un ejercicio de actualización puntualmente en donde volvemos a tocar este tema. ¿Sí? Entonces, cuando lo tengamos, les pido por favor que se acuerden, lo volvemos a explicar, pero por ahí vamos un poquito más rápido. Bueno, ya Analia me dijo que nos evacuó la duda, el resto se entiende, alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, seguimos avanzando un poquito, si no, no vamos a... Eh, a ver. Yo tengo configurado el Excel de alguna manera que no me arroja la vista previa de la fórmula que estás haciendo. Ay, a ver. Cuando estás acá, ¿sí? O sea, cuando tenés acá, vamos a ver si no encuentro rápido. Si no encuentro rápido, todas las opciones están, ¿sí? A ver, perdón, yo hice clic en archivo, ¿sí? A ver, Agustín. Eh, Acá en archivo, ¿sí? En opciones, ¿sí? Se abre este cuadro de opciones. Todas las opciones de fórmulas, ¿sí? Deberían estar acá. ¿Sí? Y autocompletar, nombre estable, usar la lista de comprobación, celdas. Autocompletar, usar nombres, comprobación de celda con informe de error, ahí están las advertencias, o a ver acá en general. No es esta vista previa. Comandos, perdón, encabezados tampoco. LinkedIn para Office. Bueno, las opciones, a ver, para que no se haga muy largo, a ver si acá en revisión. Debería estar acá en fórmulas, si fuera, pero a veces los agrupan. Los datos no son formatos, celdas de bloqueo, fórmulas, celdas. Fórmulas incuadradas, no, estas son las reglas de verificación, sugiere fórmulas compatibles, algo. Bien, avanzada me parece que puede ser lo que vos buscas. A ver, avanzadas, presión Mm, la selección, permitir arrastrar, editar. Ahí está, esta es, bien, la gracias. fórmula. Es Bien. permitir editar directamente en las celdas. Eso te debería habilitar, Agustín. Eh, la posibilidad, probar de habilitar esto, dependiendo de la versión de Excel, si tenés 2010 en adelante, está en archivo, opciones, entrar a las opciones de Excel y la opción es permitir editar directamente en las celdas. Eso te evita tener que trabajar acá en la barra de fórmulas, ¿sí?
probalo, ¿sí? Si no, hay que seguir buscando en las opciones. Excel tiene desde siempre, yo recién estaba viendo, ¿sí? Si alguno quiere complicarse la existencia con las referencias, ¿sí? Nosotros esto lo entendemos, pero miren si yo pongo este estilo de referencia, este estilo de referencias dentro de opciones, ¿sí? Esto me remonta a mí a estilo de referencia, fila, columna. Esto es más fácil de entender para las referencias absolutas, pero miren en qué se transforman las fórmulas, ¿sí? Entonces ahí dice la misma fila, pero la columna, 2 lugares a la izquierda, ¿sí? Por eso es menos, ¿sí? Este es el estilo de referencia, cómo se empezaron a usar las hojas de cálculo hace más de, no, hace como 50 años, ¿sí? Así se usaba, no había filas y columnas. Entonces, cuando vean que esto es difícil, recuerden que podría ser peor, ¿sí? Eh, Acá voy a volver porque, sí, a mí me trae viejos recuerdos, pero la verdad que es difícil. A ver, es fácil entenderlo, ¿sí? Lo difícil es escribirlo, ¿sí? Y acá uno entiende, cuando vean un estilo de referencia, por ahí pruébenlo haciéndolo sencillo, ahí van a terminar de entender bien cuál es una referencia absoluta y relativa, ¿sí? Esa es bueno, ahí hemos vuelto a la normalidad, ¿sí? Pero hay así opciones como esta, hay una acumulación de opciones que se vienen, ¿sí? Agregando desde que apareció Excel en la década del 90, ¿sí? Entonces, cada vez que sale una nueva versión, por compatibilidad se mantienen estas opciones y antes lo que le pasa a Agustín es que eh, antes no se editaba en las celdas, ¿sí? Esto es, antes uno tenía que escribir acá y después se presionaba el Enter, ¿sí? Porque tampoco se introducía con las teclas, ¿sí? Bueno, era todo distinto. Excel mantiene absolutamente todo eso para guardar compatibilidad con, miren, ustedes van a abrir una hoja de cálculo, ¿sí? Esto creo que no lo hemos mencionado específicamente, pero yo puedo abrir muchos tipos de archivos, ¿sí? Miren, libros de Excel 4.0. Excel 4.0 es de la década del 90, ¿sí? Puedo abrir, ahora ya no figuran, ¿sí? Pero hasta hace poco habría de viejas hojas de cálculo, ¿sí? Como eran 4 Pro, Lotus 1, 2, 3, a pesar de que acá no figuran, se los puede abrir, ¿sí? Entonces, mantiene siempre, esa es la retrocompatibilidad, digamos. Todo lo viejo lo abre e incorpora cosas nuevas, ¿sí? Entonces, hay muchísimas opciones que digamos, no alcanzaríamos a ver y muchas no tienen mayormente sentido. Bueno, veamos, sí, 7:30, se nos ha ido. Yo pensaba que íbamos a empezar con el práctico 4, por lo menos la introducción no llega, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Acá hay un pequeño problema, esto es una pequeña trampita, ¿sí? ¿Por qué hay una pequeña trampita? Y por eso está el ejercicio puesto, lo tenemos puesto acá para mostrarles. Porque lo primero que tienen que hacer es hacer el análisis, a ver, pensarlo al problema, ¿sí? Entonces, yo tengo acá datos, a diferencia de acá, que yo tenía todas las opciones, ¿sí? Las tenía fechas y tenía fechas, y acá tenía valores y tenía rango de valores. Miren que acá yo tengo tarjetas, sí, las tengo las tarjetas, son 2 tarjetas, sí, entonces, perdón, tengo las 2 tarjetas, pero sí tengo un problema con los días de la semana, ¿sí? Entonces, yo tengo lunes a viernes y yo acá no tengo lunes a viernes, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo lo resolvería eso? Preguntando primero si es sábado, luego si es domingo, y si no es sábado o domingo, ya no me importa el día, ya me importa la tarjeta, ¿sí? Entonces, muchas veces, por eso, lo primero, cuando tengan la situación laboral, ¿sí?
ustedes no van a rendir, así que alcanza porque lo hagan en los trabajos prácticos. Cuando tengan la situación laboral, esto primero planteen, ¿sí?, el problema en forma de decir, ¿cómo lo puedo hacer fácil? ¿Sí? Entonces, lo puedo hacer fácil es, yo dónde tengo diferencia, en sábado y en domingo. Entonces, pregunto si es sábado o domingo, ¿sí? Y pregunto qué tarjeta. Si no es sábado o domingo, ya es lunes a viernes. Entonces, no hace falta que tenga lunes, martes, miércoles, jueves, ir haciendo la pregunta uno por uno, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista ya simplifiqué muchísimo, ¿sí?, la resolución del problema, ¿sí? Entonces, ahora veamos. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, lunes a viernes nos olvidamos, lo dejamos al final, porque al final nos pregunta si es Visa o Mastercard, ¿sí? Ya vamos a suponer, como se lee de izquierda a derecha, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces vamos a empezar por acá. Entonces, lo mismo que les dije hace rato, no nos vamos a enfocar en las referencias, ¿sí?, sino vamos a ir construyendo, después agregamos las referencias. Digo sí, y de nuevo, el y lógico. ¿Qué tengo que preguntar? Abro paréntesis. Si este valor es igual, si el día es igual a sábado, esa sería una comparación. Si la tarjeta es igual a Visa, ¿sí?, cierro el i. Miren, este es más corto desde la formulación. ¿Qué porcentaje tengo? Visa, sábado, este valor. Pregunto. Sí. Y de nuevo i. Este valor es igual a sábado, ¿sí? Este valor es igual a Mastercard, ¿sí? Ahí tengo la segunda condición, punto y coma, este porcentaje. Uy, puse 2 puntos. Punto y coma. De nuevo, sí, y abro paréntesis. Este valor es igual a este valor, ¿sí? Punto y coma. Este valor es igual a este valor, ¿sí? Cierro paréntesis, punto y coma, este porcentaje, ¿sí? Otro sí, de nuevo, este valor es igual a este valor, punto y coma. Y este valor es igual a este valor, cierro paréntesis, voy al valor sí verdadero, punto y coma, va a ser este porcentaje, ¿sí? ¿Qué hago? El último sí, este valor, perdón, pregunto, ¿qué tarjeta es? Esta tarjeta es igual a esta tarjeta, ¿qué valor pongo? Este valor, ¿sí? Y si no, el falso ya va a ser este valor, ¿sí? Y ahí cierro. Ah, no, ¿qué pasa? Me olvidé de cerrar más paréntesis. Me cansé de abrir, ¿qué les dije? Cuando lleguemos al negro. Fíjate. Ay, no. Sí, B48, a ver, veamos. A ver, alguna he metido la pata. Valor lógico, vamos a ir despacio, valor sí verdadero, ahora vengo el valor sí falso, valor lógico. Ah, acá. Me salté uno. Sí, a 14 es igual a 9 y podemos dicho a C 7.
¿Cuál es el que tiene que ser igual a C7? Tiene que ser igual esta tarjeta, este valor. Ahí, ese es el argumento en falta. Acá tengo 2, acá, este, y este 0 traemos. Sigamos bien. Y acá me marca el error. Sí. 7, C10. Sí. Ah, acá me falta el operador I. Eso por apurar. ¿Sí? Y acá falta otro paréntesis. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Eso por no ir despacito. He ido más rápido por la hora. Cuando uno va más rápido, peor es. ¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer? Las condiciones concurrentes. ¿Sí? Entonces, las condiciones concurrentes, lo que podría analizar, podría haber tomado, ¿sí? Pero acá yo estoy prescindiendo de algo. Puede ser que los datos estén mal, ¿sí? Entonces puede ser que en algún lugar, ¿sí? Aparezca otra tarjeta, ¿sí? Me va a poner el porcentaje por defecto. Entonces, el día que trabajen, quizás tengan que hacer no dejar el residual y poner un porcentaje que le correspondería al último, sino validar que sean las condiciones y poner, para el caso del falso, que el dato no coincide o algún mensaje de advertencia, ¿sí? Acá vamos a suponer que los datos están bien, suponemos que los datos están bien. El día que trabajen por ahí, también uno se puede encontrar con estos problemas, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuántas tarjetas hay? No, hay 2 nomás. Y resulta que después cuando uno ve los datos hay 3 y acá no tenemos previsto 3. Entonces, si estamos tomando, si aparece una tercera tarjeta, va a tomar el porcentaje de Mastercard de lunes a viernes porque es la opción por defecto. Eso hay que tenerlo con cuidado. Hay que tener cuidado el día que uno esté jugando por los puntos. Por ahora estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, todas las que sean filas 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Son absolutos. ¿Sí? Entonces, vamos acá. 9 es absoluto, fila 7 es absoluto, 9 es absoluto, 9 es absoluto, 7 es absoluto, 9 es absoluto, 10 es absoluto, 7 es absoluto, 10 es absoluto, 10 es absoluto, 7 absoluto, 10 absoluto, 7, 8 y 8. ¿Sí? Entonces ahora ya lo puedo poner en formato porcentaje, doble clic y lo último que nos queda es esto por el porcentaje. ¿Sí? Entonces, con eso tendríamos calculados, ¿sí? Los porcentajes. Siempre hay que validar, ¿sí? Alguna. ¿Sí? Entonces veamos, domingo Mastercard me toma 8%, veamos. ¿Sí? Domingo Mastercard 8%. ¿Sí? Entonces, siempre hay que controlar por lo menos, porque de nuevo, repito y no voy a cansar de decirlo, es muy fácil de equivocarse. ¿Sí? Bueno, preguntas, consultas, dudas. Paro la grabación para que no se haga tan largo.